Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Uborah. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica Anshe Haderek. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina. Estamos leyendo la parashá número 19, parashá Terumá, que se encuentra en Shemot, nombres, o Éxodo 25:1 al 27:19. Éxodo 25:1 al 27:19. Vamos a estar leyendo los primeros versículos de Shemot, Éxodo 25, del 1 al 9. Yahvé habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda o terumá de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Baruch Hashem. Bendito sea el Abacadosh por su Torah santa y eterna que nos permite estudiar en este Shabbat. Parashá 19, Parashá Terumá, ofrenda alzada, porción separada. Ofrenda alzada, porción separada. El Eterno le habla a Moshe y le dice, y le transmite el mensaje a los hijos de Israel, que tomen una ofrenda, que tomen una terumá. Lo primero que debemos de resaltar de la introducción de esta parashá es que viene desarrollándose en un contexto de Matán Torah, es decir, de la entrega de la Torah. Estas ordenanzas, este modelo, este diseño que el Eterno le muestra a Moshe en el monte Sinaí, viene inmediatamente después de la narrativa del capítulo 24 de Shemot, de Éxodo 24:18. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Leo nuevamente. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Y luego comienza la porción que hoy estamos estudiando, Éxodo 25. Yahvé habló a Moshe diciendo, es decir, fue en un momento especial, fue en un momento para nada común que ocurrió este llamado del Eterno a Moshe. Fue en un plano sobrenatural. Dice que Moshe entró en medio de la nube y subió al monte. Y estando Moshe en el monte Sinaí,
Adonai le habla y le muestra el santuario. Adonai le muestra el Mishkan, le muestra el tabernáculo. Y como hemos visto en años anteriores, sabemos que el significado primordial, el significado por excelencia del tabernáculo es Yeshua HaMashiach. Cada mueble del tabernáculo, cada medida del tabernáculo, cada componente del tabernáculo, cada metal que se utilizó en el tabernáculo, cada tela o color de tela o tipo de tela que se utilizó en el tabernáculo, toda la organización, las subdivisiones que incluyen el Mishkan, que incluyen el tabernáculo, de principio a fin hablan de Yeshua HaMashiach, hablan de la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Entonces podemos decir, el Evangelio de Yeshua está plasmado en la obra del Mishkan, en la obra del tabernáculo. El tabernáculo o el mensaje del tabernáculo es el mensaje del Evangelio. El mensaje del tabernáculo es el mensaje de Yeshua. La figura central del tabernáculo es Yeshua HaMashiach. Alguien pudiera pensar y decir, pero no es demasiado temprano para hablar del Evangelio ya en las páginas de la Torá, referente a la Torá. No es demasiado temprano que la Torá, o como por ahí le dicen la ley, ya hable del Evangelio. Pero qué interesante, cuando Yeshua alumbra nuestro entendimiento, podemos comprender que el Evangelio no comienza en Mateo. El Evangelio comienza en Génesis. El Evangelio comienza en Bereshit, Génesis 1:1, con el primer versículo, la primera palabra y la primera letra. Entonces, seguimos en este recorrido, en estas enseñanzas de la Torá, del Eterno, para nuestras vidas. Y vemos que el Eterno crea un macrocosmos en Bereshit, en Génesis 1. Vemos una creación a gran escala. Vemos los cielos. En el principio creó Elohim, Aleph, Tav, los cielos y la tierra. Entonces, en el principio incluye la creación del Mishkan celestial, porque hay un Mishkan, hay un tabernáculo
celestial. Este tabernáculo celestial fue creado desde el principio. El Eterno le dice a Moshe en el 25:9 de Shemot, de Éxodo: conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces era una dimensión celestial, una dimensión sobrenatural, la que Moshe está experimentando de primera mano, y se le está mostrando este tabernáculo, este santuario, porque aparecen dos palabras de hecho en la Torá. En el 25:8 dice: y harán un mikdash. Mikdash, cuya raíz es Kadesh o Kadosh, o santo, apartado. Y en el versículo 9 le dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan. El Mishkan, cuya raíz es Shaham o Shakam, o que significa morar o habitar. Eso también es la raíz de la palabra Shekinah o Shekinah, que se refiere a la morada o a la presencia o al lugar de la gloria de Elohim. En Hebreos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 5 nos dice: los cuales sirven a lo que es figura, hablando de los Kohanim, según el orden de Aarón, dice que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En el capítulo 25 de Shemot de Éxodo, el Eterno nos está mostrando el diseño del Mishkan, del santuario, del tabernáculo celestial, para que Moshe lo reproduzca y pueda construir un tabernáculo, una morada, donde esté la presencia del Eterno en medio de su pueblo. Y como siempre lo decimos en esta parashá, en el hebreo también, de acuerdo como aparece el hebreo de Shemot 25, cuando dice el Eterno: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, inferimos de que el objetivo del Eterno es habitar dentro del corazón de Israel, es decir, dentro de cada israelita, dentro de cada persona. Entonces, esta lectura de la Parashat Terumá va más allá de lo físico, va más allá de lo perceptible a los ojos naturales, va más allá del hecho de que se recogió una ofrenda material de diferentes tipos de materiales. De oro, de plata, de bronce, de madera, de telas. Va más allá de lo que como seres humanos podemos apreciar a primera vista. Porque lo que quiere transmitir el Eterno, el mensaje central que quiere transmitir
el Eterno, así en esa continuidad que ya hablamos desde Bereshit, es la obra redentora de Yeshua HaMashiach. La muerte de Yeshua, el derramamiento de la sangre de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, el acceso que Yeshua nos dio a través de su sangre, el acceso que Él nos dio al lugar santísimo. Entonces en el 8.5 nos viene diciendo que los Kohanim, los sacerdotes, según el orden de Aarón, Hebreos 8.5. Hebreos 8.5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el 8.1 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal, que es el punto principal de la Parashat Terumá, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal Cohen Gadol, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario, otra vez la palabra Mikdash en hebreo, y de aquel verdadero Mishkan, aquel verdadero tabernáculo que levantó a Adonai. ¿Cuándo lo levantó Adonai? En el principio, en la creación, que levantó a Adonai y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, ¿quién es el que le da significado al Mishkan, al tabernáculo? Yeshua. Sin Yeshua, el Mishkan, su mobiliario, todo su conjunto no tiene sentido, sencillamente. Porque como lo vimos en la enseñanza anterior, cuando tocamos la Parashá Terumá, comenzando desde la distribución de la puerta principal del tabernáculo que mira hacia el este, donde estaba posicionada la tribu de Yehudá, la tribu de Judá, la tribu de la cual provino nuestro Mashiach, Yeshua, la tribu de la cual provino nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, todo habla de Yeshua, referente al tabernáculo, al Mishkan, todo habla de Yeshua, comenzando desde la puerta. El altar de bronce, el altar del sacrificio, indudablemente habla de la muerte de Yeshua. Y hay cualquier cantidad de versículos en hebreo, en el Brit Hadashah, que enlazan el sacrificio, la muerte expiatoria de Yeshua a este significado del Mishkan, del tabernáculo. El altar del incienso, las oraciones que suben a la presencia de Adonai, la mesa de los panes de la proposición o de los panes de la presencia, 12 panes que se cambiaban en cada Shabbat,
Y Yeshua le dice a la mujer sirofenicia: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le contesta a Yeshua: sí, Adón, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Adón. Y no se está refiriendo a cualquier mesa, ni se está refiriendo a cualquier pan, sino que se está refiriendo al lechem panim, a los panes de la proposición, a los panes de la presencia. Y Yeshua sabemos que es el pan de vida, es el pan, es el lechem que descendió del cielo. Lechem panim, el pan del rostro, el pan de la presencia. Y también Yeshua, en Isaías, en el libro del profeta Isaías, se le conoce como el Sar Hapanim, o el Malach, o el príncipe de la presencia, el príncipe del rostro. La menorá, el candelabro, la lámpara que alumbra, que tiene 6 brazos y una caña central que suma a 7 candeleros que están encendidos delante de la presencia del Eterno. También un mensaje mesiánico, también contiene un alto significado mesiánico, un alto significado, una alta relación con Yeshua HaMashiach. El velo que se rasgó cuando Yeshua murió. Ahora hay gente que le da miedo decir Yeshua murió. Y ahora hay gente que creía que antes Yeshua era el mismo Elohim. Es decir, ellos creían anteriormente que Yeshua era Elohim, ahora no creen y dicen, no, porque Dios no puede morir. El Dios de Israel no puede morir. Pero ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Dios no está limitado a ningún concepto religioso, ni filosófico, ni de lo que sea. Pero sí está profetizado en el libro de Osea, el Eterno mismo lo dijo: muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo resolvemos ese? ¿Cómo resolvemos ese dilema? Está claro lo que él está profetizando. Osea 13:14. De la mano del Sheol lo redimiré. Y está hablando Yahvé Sebaot, está hablando el Eterno. De la mano del Sheol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuándo fue la muerte de la muerte? Aleluya. Cuando murió y resucitó. Para resucitar tenía que morir para vencer la muerte. Y la muerte no lo pudo retener ni lo pudo vencer, porque Él se levantó. Él se levantó de la muerte, Él se levantó del sepulcro, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, Él descendió al Sheol. Ahí no dice que fue al purgatorio. Alábelo porque Él vive. Dice que Él descendió al Sheol y le predicó
a los espíritus encarcelados. La idea de que Dios no puede morir no es un concepto del Tanakh hebreo, de la Biblia hebrea. La idea de que Dios no puede morir es un concepto de los filósofos de la antigua Grecia, Aristóteles y Platón, que se introdujeron al judaísmo tradicional. Pero el Tanakh, pero las Sagradas Escrituras hebreas nos dicen otra cosa. Además, la muerte no significa que todo se termina. La muerte es pasar de un estado físico a un estado espiritual. Pero la vida no se termina con la muerte. Hay tres dimensiones en el Mishkan, en el tabernáculo. Hay tres dimensiones como seres humanos. Escribe Rab Shaul, el apóstol Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos el atrio exterior, la pantalla exterior del tabernáculo, lo que el israelita podía observar a simple vista. Y los rabinos lo han interpretado como el cuerpo físico, el cuerpo humano, el cuerpo físico. Luego del atrio exterior, el Makom Kadosh, el lugar santo, y se ha interpretado como el alma del ser humano. Y luego el Kodesh HaKodashim, y se ha interpretado como el espíritu, el Ruach, esa parte del ser humano que se conecta con el Espíritu de Dios. Y en estas tres dimensiones nosotros vemos las tres manifestaciones del Elohim de Israel. También en los 13 principios del judaísmo ortodoxo dicen: Dios no tiene cuerpo. Hay 13 principios del judaísmo ortodoxo y uno de ellos es: Dios no tiene cuerpo. Pero vemos a un Dios, al Dios de Abraham, apareciéndose a nuestro padre Abraham de forma física, sentándose a comer con Abraham en la tienda de Abraham y dándole un mensaje, una promesa de que tendría un hijo con Sara. Entonces hay una manifestación visible del Elohim de Israel. Hay un tabernáculo visible, hay un modelo visible, hay elementos visibles
en este tabernáculo que el Eterno le está mostrando a Moshe, y que estos elementos, estos mobiliarios, hablan de la naturaleza divina del Mashiach, hablan de la naturaleza humana del Mashiach. Qué maravilloso, amados hermanos, este tema del Mishkan. Moshe está en el monte Sinaí. Moshe está recibiendo la Torah. Recuerden que lo que el Eterno acaba de entregar es la Torah, son los mandamientos. Él acaba de hablar las Aseret Hadibrot, las 10 palabras, y lo llama Moshe. Moshe y los 70 ancianos de Israel, dice, y vieron al Dios de Israel. Lo leímos la semana pasada, en Shemot, en Éxodo 24. Y vieron al Dios de Israel. Y comieron y bebieron delante de él. ¿A quién vieron? ¿Quién es la manifestación visible? ¿En quién habita corporalmente el Dios de Israel? ¿De qué forma podemos ver a Dios, al Dios de Israel, sin morir? Es Yeshua. Pero dicen, no, Dios no tiene cuerpo. Pero el Tanakh, la Biblia hebrea dice, me has preparado cuerpo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo? El Sefer Torah. El rollo de la Torah. El hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Salmos, Teilim 46 y 7. 6 al 8. 46 al 8. Teilim 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Me has preparado cuerpo. Recordemos que en el texto Masoreta fue omitida la frase, fue borrada la frase, me has preparado cuerpo, y en lugar de me has preparado cuerpo, los masoretas escribieron, has abierto mis oídos. Pero en los textos hebreos más antiguos, el Masoreta dice, me has preparado cuerpo. Holocausto y expiación me has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu Torah está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu Torah, y tu Torah, y tu Torah está en medio de mi corazón. ¿Quién está hablando aquí? Yeshua. Yeshua. Dice que la Torah de Adonai, Yeshua es Adonai, Yeshua es Elohim, Yeshua es Elohim, es Dios manifestado de forma visible, y dice, y tu Torah está en medio de mí. ¿De qué va a hablar la Parashat Terumá? ¿De qué va a hablar este diseño, este modelo, esta revelación celestial, esta revelación del Sinaí? Moshe está en el Sinaí. Lo reitero, y no me voy a cansar de decirlo en esta Parashat. Moshe
aunque ya casi terminamos. Moshe está en el Sinaí, recibiendo la Torá, recibiendo la revelación de la Torá, recibiendo las tablas. Durante estos 40 días, el Eterno le va a entregar a Moshe las tablas, y el Eterno va a escribir las Aseret Hadibrot, las 10 palabras, los 10 postulados, los 10 enunciados, los 10 mandamientos, como se le conoce. Y es en este lapso de estos 40 días que el Eterno le muestra a Moshe el modelo del Mishkan, el modelo del tabernáculo, cuyo tema principal es Yeshua. Aleluya. Entonces, es imposible desconectar a Yeshua de la Torá. Las teologías que lo han desconectado están erradas. Simple y sencillamente están erradas. Porque es imposible desconectar la revelación de Yeshua de la Torá. Amados hermanos, estamos hablando del eje principal del sistema sacrificial. Y el enfoque aquí no es ni de las ovejitas, ni de los corderitos que eran sacrificados en el altar de bronce, tanto en el Mishkan, en el tabernáculo, como en el Beit Hamikdash, porque esto es sombra. Los sacrificios que ya mencioné es sombra. La figura principal de este modelo que el Eterno le está mostrando a Moshe es el sacrificio perfecto de Yeshua. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí estamos dimensionando lo que significa la Parashat Terumah? Lo que el Eterno le está mostrando a Moshe no es tanto el sistema de sacrificios de animales, porque esa era sombra. Pero la figura es Yeshua. Pero lo principal es Yeshua. Y como hemos visto en otras ocasiones, cuando hablamos del sistema de sacrificios, los sacrificios que se hacían en el Mishkan y en el templo eran validados por el sacrificio de Yeshua. Eran validados por el sacrificio del Mashiach. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y recordemos que el Eterno no está limitado por el tiempo. Él es Ehyeh, Asher, Ehyeh. El Eterno está en el pasado, está en el presente y está en el futuro a la vez. A Él no lo contiene el tiempo. Nosotros con costo vivimos 100 años, vamos a poner. Los días de nuestra edad son 70, dice, los más robustos, 80, y pronto pasan y volamos. Pero para los hijos del Eterno está la promesa, hasta los 120. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí sí. Y dice que Él rejuvenecerá a su pueblo como las águilas. Fuerte ese amén también. Aleluya. Amén. Y dice que el justo florecerá como la palmera. Aleluya. Florecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahvé. Estarán vigorosos y verdes. Y es una promesa intrínseca
al tema del Mishkan, al tema del Beit HaMikdash. De una renovación no solo espiritual, sino de una renovación física. Porque estamos hablando de tres parámetros, amados hermanos, de tres dimensiones, reitero, físicas, del alma y del espíritu. Y como lo menciona Rav Shaul, espíritu, alma y cuerpo. El Eterno comienza a hablar del arca y el Eterno comienza a hablar de lo más íntimo, de lo más reservado, del interior del tabernáculo, porque es desde el corazón, es desde el espíritu donde el Ruach quiere modelar a Yeshua en cada uno de nosotros. Estamos caminando, amén, hermano. Estamos avanzando día a día. Estamos siendo moldeados por el Eterno. Estamos siendo guiados por el Ruach HaKodesh. Y este es el enfoque del Eterno. El enfoque del Eterno es desde el interior hacia lo exterior, hacia afuera. Los seres humanos no redimidos, su enfoque es únicamente lo exterior, lo superficial. Y no es que no ocupe su lugar, sí tiene su lugar, todo tiene su lugar en la Torá. Pero la prioridad de donde el Ruach de Yeshua comienza a operar, comienza a trabajar en nosotros, es desde el interior. Desde Bereshit, desde Génesis, leemos que el punto culminante de la creación de Dios fue el hombre. De hecho, la manera en que crea el hombre es muy íntima, desde moldearlo por sus propias manos hasta respirar en su nariz. De hecho, la manera en que Dios crea al hombre es muy íntima, desde moldearlo por sus propias manos hasta respirar en su nariz. Para los que nos están viendo en la transmisión y no han tenido ese encuentro con Yeshua, les decimos: Yeshua te ama. Yeshua les ama. Y nosotros también nos lo recordamos. Yeshua nos ama. Cada uno de nosotros somos especiales para el Eterno. Bereshit, Génesis 2:7. Si el mundo te ha dicho que nadie te ama, Yeshua te dice hoy que Él te ama. Si la sociedad te ha dicho que nadie te ama, te ha despreciado, Yeshua te dice que Él te ama. Si el sistema, el ir y venir de la vida,
te ha dicho que nadie te ama. Yeshua te dice en este Shabbat que Él te ama. Bereshit Génesis 2:7. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vemos a un Dios creador, a un Dios sustentador, a un Dios cercano, a un Dios que forma al hombre, que sopla aliento de vida en la nariz del ser humano. Vemos a un Dios, a un Elohim, que quiere tener una relación cercana, una relación íntima con el ser humano. Vemos a un Elohim, a un Dios que nos dio el Shabbat debido a su amor por nosotros y su deseo de tener una relación con nosotros. El Shabbat es un día en que se detuvo de su obra de crear para pasar tiempo con nosotros y para que podamos pasar tiempo con Él. El Shabbat es un día en que Dios se detuvo de su obra de crear para pasar tiempo con nosotros y para que podamos pasar tiempo con Él. Y recuerden lo que Yeshua dice. Él no hizo al hombre por causa del Shabbat, sino el Shabbat por causa del hombre. Es decir, Dios hizo el Shabbat, Dios nos dio el Shabbat, Dios, el eterno Dios de Israel, nos dio el descanso por causa del hombre. Y ahorita que estábamos en este relato de la creación del hombre, inmediatamente después que Dios crea al hombre en el sexto día, inmediatamente después de la creación del hombre, el Eterno reposa, el Eterno descansa, el Eterno nos da el Shabbat, porque ese ha sido el plan del Eterno, tener esa cercanía con el hombre, tener esa cercanía con el ser humano, con su creación. Shemot 25, 1, 2. Entonces Yahvé habló a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel que me hagan una ofrenda, una terumá, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomarás mi ofrenda. Shemot 25, 1 al 2. El propósito de esta instrucción se encuentra en Shemot, Éxodo 25, 8. Y que construyan un santuario para mí, para que habite entre ellos. Estoy leyendo para poder avanzar, hermanos, y poder cerrar la idea de este mensaje. Una vez más, el deseo de Dios de tener una relación con nosotros, el punto culminante de su creación, y por lo tanto ordenó a los hijos de Israel que construyan para Él un santuario, para que Él pueda habitar entre ellos.
Qué maravillosa imagen de su verdad, amor y gracia. Su infinito amor y gracia no se detuvieron allí. En realidad, es una imagen sorprendente de lo que vendrá y se cumplirá en la imagen de Yeshua HaMashiach. Juan 1.14, Yohanan, Juan 1.14. El verbo, la palabra, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito, del Hijo unigénito, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el mensaje, hermanos, central del Mishkan, de la terumá. No hay Mishkan sin terumá, sin ofrenda. Y note que la ofrenda es material, la ofrenda que el Eterno está demandando en la parasha terumá es una ofrenda material. Pero para que esa ofrenda se materialice, ¿qué tiene que tocar primeramente el Eterno? Dice que sea voluntaria de su corazón. Tiene que tocar el espíritu, tiene que tocar el alma, tiene que tocar lo inmaterial. Yeshua transforma el espíritu del hombre. Yeshua transforma el alma. Pero Yeshua tuvo que derramar sangre. Y sangre preciosa para redimir a la humanidad. Yeshua se hizo hombre por amor a nosotros. Yeshua se hizo carne por amor a nosotros. Yeshua se tabernaculizó por amor a nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua mismo es el mejor medio que Dios ha elegido para habitar entre nosotros. Y como aprendemos de los libros de Zacarías y Apocalipsis, así será en el futuro cuando regrese. Con estos dos versículos concluyo. Zacarías 2, del 10 al 11. En el Tanakh, Zacarías 2, 14, 15, en el original hebreo. Canta con alegría y alégrate, hija de Sión, porque aquí yo vengo y habitaré entre vosotros. ¿Quién es el que viene y el que va a habitar entre nosotros? Yeshua. Declara Yahvé. Y muchas naciones se unirán a Yahvé en ese día y se convertirán en mi pueblo. Mire qué promesa más hermosa. Entonces habitaré en medio de ti. ¿En medio de quién? De Israel. Entonces habitaré en medio de ti. Es la misma palabra de la parasha terumá, como comienza la parasha terumá, pero ya está cumplida ya proféticamente cuando Yeshua retorne, cuando Yeshua regrese. Yeshua viene, amén, amados hermanos. Maranata, aleluya. Esa es la proclama, ese es el mensaje que debemos anunciar y no podemos cansarnos de declararlo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Leímos Zacarías, Zacarías 2, del 10 al 11. Ahora Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo.
y Dios mismo estará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos. ¿Quién es Yeshua? Dios, Elohim. De acuerdo a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 21:3. Para los que dicen, aquellos que dicen, yo creo en Apocalipsis, pero no creo que Yeshua es Dios, ahí tienen un problema, porque dice, Dios mismo estará entre ellos. Pero esa promesa viene desde la Parashat Terumá. Estas palabras están en la Parashat Terumá. Y ya vimos que el mensaje central de la Parashat Terumá y el mensaje central del Mishkan, del tabernáculo, el personaje central, ¿quién es? Yeshua. Es la divinidad morando en medio de Israel. La divinidad de Yeshua morando en medio de Israel. Y esta promesa se cumple tanto en la primera venida. Ya Yeshua ya vino la primera vez, amén. Pero Yeshua viene la segunda vez. Y todo ojo le verá. Lo que estamos leyendo, esta promesa para su segunda venida dice, y Dios mismo estará entre ellos. Y Él limpiará cada lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos dicen aleluya? Baruch Hashem, pongámonos de pie, amados hermanos, y démosle gracias al Abacadosh por su Torah, por su palabra bendita. Gracias, Abacadosh, porque esta es la promesa para todo aquel que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre del unigénito, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, en el nombre de nuestro Redentor, en el nombre de nuestro Salvador, en ese precioso nombre, que es el nombre de Yeshua. Aleluya. Es una revelación de gracia, Abacadosh. Es un mensaje de gracia, el mensaje de tu Torah. Es un mensaje de salvación, el mensaje de tu Torah. Es un mensaje de redención, es un mensaje mesiánico. Es el mensaje de Yeshua, porque todo es por medio de Él y para Él. Todo es por medio de Yeshua, para Yeshua. Él es el centro de todo. Él es el centro de la Torah. Él es el centro del Mishkan. Él es el Redentor. Él es el Salvador. El culto, el servicio del templo israelita, como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo en Romanos 9, 4 y 5. El servicio del templo, el culto de Israel. Y el servicio del templo, el culto le pertenece a Israel. Aleluya. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Abacadosh, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto o el servicio del templo y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, vino el Mesías, el cual es Dios, el cual es Dios, el cual es Dios, el cual es Elohim, Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Una vez más, Abacadosh, infinitamente gracias. Gracias, Abacadosh, porque nos has comprado con precio de sangre preciosa. La sangre preciosa de un cordero sin mancha. La sangre de tu Hijo amado. Este es mi Hijo amado. De Él tengo complacencia. A Él oír. He aquí vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y
Torá está en medio de mi corazón. Me has preparado cuerpo. Él tomó un cuerpo. Siendo Dios, tomó un cuerpo. Siendo Dios, vino en forma humana. Vino a morir. Vino a pagar el precio de la redención. Vino a derramar su sangre. Y por ese sacrificio, por esa expiación, hoy estamos aquí nosotros. Hablando de su gracia, de su libertad, de su poder, de su amor, de su misericordia. Gracias, Abacados. Gracias, porque es a través de Israel tu pueblo. Gracias, Abacados, porque es a través de Yeshua, el israelita por excelencia, el judío por excelencia. Gracias, Abacados, porque esta es la promesa, que tú habitarás en medio de nosotros, que Dios mismo estará en medio de nosotros. Apocalipsis 21, 3 y 4. Que Yeshua mismo estará en medio de nosotros. Y que toda lágrima será limpiada. Que ya no habrá muerte. Que ya no habrá luto. Que ya no habrá llanto ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Abba, te damos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Shalom, shalom. Shavuot. Buena semana para todos. En el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Invitamos a los niños para que